El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, estoy dándote toda la honra y toda la gloria, Señor, porque a pesar de nuestras dificultades, a pesar de los quebrantos de salud por los cuales pasamos todos los seres humanos, tú siempre te exaltas en medio de nuestra debilidad. Señor, quiero orar por aquellas almas que están bastante afligidas por su enfermedad y por diferentes causas. Quiero que hagas un milagro en sus vidas y que tú también obres por medio de esta palabra. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el libro de Jueces, capítulo 8, de los versículos 21 al 28 nos dice: Entonces dijeron Seba y Salmuna: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y le dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola amigos y amigas. Los padres con frecuencia no tienen en cuenta los efectos que sus palabras y acciones generan en sus hijos, edificando o destruyendo el respeto por ellos mismos. Cuando los padres son criticones, despiertan en sus hijos sentimientos de rechazo. Al decir: ¿no te das cuenta que eso no va ahí? Hasta el más bobo lo sabe. Estas frases constantemente le demuestran al niño que sus padres no lo aman ni se preocupan por sus sentimientos. Cada palabra lacera su mente y su corazón. Los padres que fueron dañados y que aún no han combatido estas dificultades son los que encuentran mal todo lo que los hijos hacen. Y si a esto le sumamos el rechazo y la crítica de la escuela y la iglesia, será más duro el impacto. Sabemos que el rechazo no necesita expresarse verbalmente. Solo con no reconocer ni apreciar lo que ellos hacen es suficiente. Un niño al que se le está diciendo lo que debe hacer, cuándo y cómo, se le está negando la posibilidad de creer en él y de llevar a cabo una tarea. Es diferente instruir que sermonear en forma abrumadora. El exceso de protección también hace que el niño se sienta rechazado, ya que lo toma como menor opción para decidir por sí mismo, o soportar o solucionar los problemas que se le presenten. Cuando los padres están con los hijos y no cesan de decirles cosas como estas: Juan,
Te come la pereza, apúrate. Carlos, presta atención, tapado. Este trabajo está chapuceado, tendré que hacerlo yo. Este padre está diciendo a sus hijos que no son competentes y mientras más tiempo pasen con él, tanto menos competentes y amados se sienten. ¿Le ha pasado que si su estado de ánimo está bien alto, usted es más tolerable con sus hijos? Sin embargo, cuando se ha tenido un día difícil, se está cansado, se está enfermo, el nivel de aceptación baja. Cuando se tiene un concepto muy estricto acerca de lo correcto e incorrecto, es difícil aceptar naturalmente a los hijos y se agudiza dependiendo del lugar y las personas que nos observan, ya que el mal comportamiento de los hijos afecta nuestro amor propio. Para evitar caer en estas trampas, debemos separar el comportamiento del hijo con el hijo en sí. La palabra del Señor nos dice: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. En una represa, una compuerta es un elemento que regula la gran energía potencial acumulada en millones y millones de litros de agua. Si esta compuerta es manejada irresponsablemente, pensemos en lo que podría suceder. De manera similar, nuestra mente almacena gran cantidad de ideas y pensamientos que, como en una represa, son controlados por nuestra lengua, la cual, como elemento regulador, puede ser de bendición o traer consecuencias desastrosas. Quiero compartir con ustedes el mensaje al cual he llamado cuando hablamos neciamente. La palabra del Señor nos dice en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículo 36 y 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Con base en esta palabra, Dios quiere que meditemos profundamente cuando hablamos neciamente y tengamos en cuenta las características importantes que nos evitarán cometer los errores que sucedieron en la vida de Gedeón, ese gran siervo que Dios llamó para ejercer el control, para que fuese juez en una época donde Israel no conocía de Dios, sino que querían hacer todo lo malo que había en su corazón. Número 1, hablamos neciamente cuando, por hacer bonito, hacemos feo, manifestando grandes verdades, porque nuestros labios generalmente lo que hablamos manifiestan grandes verdades y hacemos bonito, pero también hacemos feo. Al no aceptar la frase a todo caballero, todo honor, ante la propuesta de los israelitas que le dijeron a Gedeón: sé tú nuestro Señor y también tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de manos de Madián. Precisamente Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo. Y categóricamente dijo una gran verdad que tienes que tener hoy en tu corazón y que todos aquellos que conocemos de la palabra debemos abrigar como la única esperanza y la única verdad en nuestro corazón. Él dijo: Jehová será vuestro Señor. El pueblo quería hacer rey a Gedeón, pero él señaló que Dios gobernaría sobre ellos. A pesar de sus contradicciones, Gedeón nunca perdió de vista la importancia, tanto para la nación como para el individuo, de poner a Dios en primer lugar. Hay una buena pregunta para ti, amigo mío, que estás escuchando este mensaje. ¿Es Dios el primero en tu vida? Si lo es, debe afectar cada dimensión de tu quehacer y no solo tu participación en la iglesia. Fue un acto de gran modestia el de Gedeón, después de haber logrado su victoria, es decir, la victoria que Dios le había dado sobre los enemigos de su pueblo Israel.
y lo hizo al rechazar el honor que su pueblo quería conferirle, por cuanto él sabía que las intenciones de quienes querían otorgarle un gobierno eran formar una monarquía hereditaria. También es de resaltar que su deseo no era de gobernarles, sino de servirles por encima de cualquier otro objetivo, haciéndoles bien a ellos y no hacerse grande a sí mismo. Finalmente, él bien sabía que un juez era levantado por el Espíritu de Dios y no por elección de los hombres. Dios quiere hoy, amigo mío, que conozcas profundamente de la palabra y que cuando llegues a servirle a Dios, sepas que es Dios quien ha levantado un ministerio para la alabanza y gloria de su nombre. Que nos sirva de lección la abnegación de Gedeón para que nunca hagamos elecciones al dedillo en cuanto al liderazgo que necesita la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Es una gran lección la que el Señor nos enseña en las declaraciones que da Gedeón. Cuando hablamos neciamente, estamos nosotros incurriendo en errores de nuestra lengua. Y hablamos neciamente cuando, por hacer bonito, hacemos feo, borrando con la boca, es decir, con lo que decimos, lo que ganamos con las rodillas. Nos dice la palabra en el libro de Jueces, capítulo 8 de los versículos 24 al 27 lo siguiente. Y le dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé de los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te lo daremos. Y teniendo un manto, echó allí cada uno de los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles, y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Gedeón estaba borrando con su boca, es decir, con lo que había dicho anteriormente, lo que ganó con las rodillas, porque la victoria fue una victoria basada sobre una lucha espiritual, con armas que Dios le había dado como la oración, y había dicho que era Dios quien iba a gobernar sobre el pueblo y no él como lo habían pretendido los demás, pues él estaba al servicio. Pero aquí vemos cómo con la boca estaba prácticamente borrando esa gran posibilidad de guiar al pueblo para el cual Dios lo había elegido, porque Gedeón estaba haciendo un efod tras el cual el pueblo se fue en transgresión. Cuando Gedeón escuchó el relato del sueño y su interpretación, dice la palabra, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. ¿Cuántos creyentes en Cristo Jesús, cuando han demostrado su amor al Señor, sirviéndole de corazón, haciendo una gran defensa de la fe cristiana, brillando con la luz de Cristo, pero el momento de ligereza, por hacer bonito, hacen lo feo, borrando con el codo lo que han construido con la mano, y yo diría con las rodillas? En una palabra, borran con la ligereza de sus palabras lo que han dedicado a Dios sobre sus rodillas, y de paso sufren las consecuencias que son trasladadas a sus familias. Esta gran verdad, amigo mío, se cumple en la vida de Gedeón, un varón esforzado y valiente, como nos dice el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 12, cuando, convencido que al rechazar el honor de ser el Señor de su pueblo, porque solo el Señor de sus vidas era Jehová, propuso de sus labios lo que había en su corazón, un deseo de acumular riquezas, como te lo hemos acabado de leer. El término añadió está denotando el cuidado que debemos tener de agregar palabras necias a las buenas palabras con las cuales hemos glorificado a Dios, por cuanto pueden ser nocivas para nuestra vida espiritual y la de los que nos rodean. Después que Gedeón llegó al poder, pareciera que se dejó llevar por la acumulación de riquezas, pero a la larga esto fue lo que condujo a los israelitas a la idolatría, pues ellos le dieron todo el oro que tenían, pero él le dio al oro el propósito que tenía en su corazón, hacer un efod, con consecuencias funestas,
que alterarían la relación espiritual no solamente de él, sino de su pueblo con Dios. A Gedeón le sucedió lo que dice la Biblia, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El efod era una prenda hecha de lino que llevaban los sacerdotes sobre su pecho, y todo esto era considerado santo. Gedeón probablemente tenía buenos motivos al hacer con lo recaudado del pueblo el efod, quizá para dejarlo como un evento conmemorativo por la victoria lograda por el Señor, pero no midió, es decir, no tuvo discernimiento acerca de las consecuencias que traería sobre su pueblo y familia de caer en la idolatría que tanto abomina nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Nos recuerda este hecho la actitud del mismo pueblo de Dios en otra época de adorar a la serpiente de bronce, cuando Dios solo la mandó elaborar por medio de Moisés, para que todo aquel que fuera mordido por una serpiente venenosa y al mirar a ella tuviera vida. Cuán lamentable es para el ser humano, y más aún para los hijos de Dios, que al no discernir lo que hacemos o mandamos hacer, acarrean consecuencias negativas, aunque hayan partido de las buenas intenciones. Siempre hemos de preguntarnos qué puede salir mal, o puedo perjudicar a otros con mis actitudes. Si Gedeón hubiera hecho este tipo de preguntas, de verdad que hubiera sido magistral, poderosa o maravillosa la obra que Dios había dado a él como juez de Israel. La mejor decisión, antes que emprender una aparente buena decisión, debe ser invertir tiempo en consultar con Dios si lo que pretendo llevar a cabo le agrada a Él. Cuando hablamos neciamente, número 2, lo hacemos oscureciendo las bendiciones con la insensatez de nuestras decisiones. En el libro de Jueces, capítulo 11, del versículo 29 al 40, estaremos desarrollando otra de las actitudes de un personaje diferente a Gedeón, pero que también tenía la misma función de este, gobernar como juez al pueblo de Israel, pero oscureció las bendiciones que Dios le había dado con la insensatez de una decisión que él había tomado. Y en este relato vemos un ofrecimiento de él, porque prometió que si Dios le daba la victoria, lo que primero saliera de su casa, él lo ofrecería en holocausto al Señor. Y si la victoria de Jefté fue clara porque él venció, el voto que hizo fue muy oscuro al no tener discernimiento de lo que dijo. Del versículo 29 al 30 nos dice la Sagrada Escritura: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté supo reconocer que el único Dios que había en Israel era Jehová de los ejércitos, porque fue así como lo expresó en el versículo 27, cuando dijo: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Pero no tuvo el discernimiento que da el Espíritu Santo, porque dice la Escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y solo con la presencia de él es que podemos nosotros tomar buenas decisiones y hablar correctamente. Jefté no discernió que las palabras que expresó fueron producto de algún resquicio de desconfianza ante Dios, dando a entender que no estaba tranquilo de obtener la victoria hasta tanto no le prometiera un don especial. Sus palabras fueron ligeras e irreflexivas, por cuanto existe en la palabra de Dios una advertencia: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Olvidó la prohibición hecha por Dios de ofrecer holocaustos humanos como los pueblos paganos lo hacían. La Escritura nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 10: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Basado en esta promesa, Jefté emprendió la batalla contra
los enemigos del pueblo de Dios, pero al regreso de derrotar a los amonitas, se encontró con la petición expresada ligeramente de su boca, porque dice la Biblia que la primera persona en aparecer fue su hija, una doncella a la cual él amaba profundamente. Y cuando hacemos votos a la ligera, suele sucedernos que, producto del emocionalismo, ignoremos lo que deben de ser principios en nosotros, es decir, la palabra divina, la palabra de nuestro Señor. Era en una época en que todos hacían lo que querían, lo que bien les parecía, y quizá Jefté se contaminó con la práctica pagana de ofrecer sacrificios humanos, y fue por eso que lamentó esa promesa hecha cuando habló de manera necia. Pero oscureció las bendiciones con la insensatez de sus decisiones cuando perdió lo que más valoraba. El versículo 34 nos dice la Sagrada Escritura: entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Si hay algún afecto especial para un padre de familia, son sus hijos, y cuanto más aún si son únicos en su matrimonio. Por eso debemos valorarlos, debemos cuidarlos, y si fuese el caso, dar la vida por ellos para que ellos vivan para Dios. Pero él oscureció las bendiciones con la insensatez de una gran decisión que tomó, y por eso habló de manera necia al traer tristeza a su vida, dice el versículo 35 al 36. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. El voto irreflexivo de Jefté le trajo un dolor inenarrable. En el calor de la emoción o de la agitación personal, es muy fácil hacer promesas necias a Dios. Estas promesas pueden sonar muy espirituales cuando las hacemos, pero pueden producir solo frustración y culpabilidad cuando nos vemos forzados a cumplirlas. El hacer tratos espirituales solo nos traen desilusión, y Dios no quiere promesas para el futuro, sino obediencia para el día de hoy. Cuando involucramos el futuro de nuestros hijos, producto de la incomunicación con Dios, como le sucedió a Jefté, puede producir un dolor fuerte y desgarrador si algo llega a sucederles, y eso fue precisamente lo que le aconteció como padre. Él oscureció las bendiciones con la insensatez de su decisión al quitar derechos que Dios le había otorgado. El versículo 37 y 38 nos dice: y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Es propio de toda mujer aspirar a ser madre, y la hija de este personaje como Jefté, juez de Israel, no fue la excepción. Ella estaba sujeta a su padre porque creyó que la promesa hecha por él agradaba a Dios, pero las palabras irresponsables de su padre la privaron de ese privilegio. Dice la Biblia: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Debemos de ser cautos, muy cautos y avisados a la hora de hacer votos al Señor, no sea que por impulso de una fuerte emoción momentánea nos veamos en un grave aprieto ante lo que nuestra conciencia nos dicta. Si los vamos a hacer, por más duros que sean, debemos cumplirlos basado en 3 condiciones. Número 1, que sea cosa legítima. Número 2, que sea posible. Número 3, que sirva para beneficio espiritual y no para obstáculo. Jesús lo manifestó de la manera siguiente: pero yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nunca debemos olvidar que en boca cerrada no entran moscas.
En conclusión, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Amigo mío, no puedes hablar neciamente ni como Gedeón ni como Jefté, porque tu vida puede complicarse. Si has dicho algo en contra de Dios o en contra de tu familia o en contra de tu bienestar, Dios quiere que te arrepientas en esta hora y hagas una oración de fe que cambiará tu vida. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por esta palabra y te ruego que perdones mis pecados y que tú me laves con tu sangre preciosa. Señor, quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu para la vida eterna. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.